Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy contamos por segunda vez en estos años de este programa con la presencia de una persona por la que tengo un profundo respeto y admiración por la tarea que realiza, por el trabajo, porque estudia los temas, tiene una gran formación. Me refiero al rabino Isaac Sacca. Querido rabino, le agradezco mucho que haya venido hoy a Corriente de Pensamiento. No lo vi hacía un tiempito, anduvo viajando un poco por ahí. Sí. Viendo el aspecto internacional. Sí, estuve en Israel, por supuesto, usted sabe, y en Europa, que trabajamos con la juventud. Claro, usted trabaja con la juventud. Mucho con la juventud, consideramos que la juventud es heredera de lo que hagamos nosotros hoy. Efectivamente. Tenemos que actuar hoy para que ellos tengan un mañana, un porvenir mejor. Bueno, los acontecimientos internacionales en los diálogos que tenemos... Yo admiro a Israel. Cuando fui gobernador me tocó ir a cerrar la explanada sanmartiniana que se hicieron en los montes de Jerusalén. Fui un domingo y volví un jueves. Qué bárbaro. Usted siempre activo. No, pero después tuve también, y lo conocí al doctor Rabin, que era diputado, Isaac Rabin. A don Simón Pérez, bueno, a toda la gente que estaba en ese momento. Fuimos con algunos senadores, Juan Carlos Romero, Eduardo Menem, y don Adolfo Gas, que fue embajador allá, en la época del doctor Ilia. Fue embajador en Israel. Los israelíes, o sea, el ciudadano israelí tiene una gran admiración por los argentinos, por el pueblo argentino, por las costumbres argentinas. Y es mutua, hay una gran similitud entre los ciudadanos de un país y el otro. Es muy interesante para analizar un día. Con todo gusto. En los viajes que tuvimos, estuvimos dialogando con otros rabinos y otros religiosos sobre la virulencia que cobró ciertos sectores del fundamentalismo, que eso aterra, como la palabra es, el terrorismo aterra a la ciudadanía, a la gente que quiere vivir en paz, en familia, en sociedad. Y estuve conversando intercambiando opinión, y estuvimos llegando a una especie de propuesta. Cada uno tiene sus razones, cada uno tiene su opinión y piensa que su opinión es la correcta. Y hay que respetar la discrepancia, ¿no? El problema es eso, que cuando no se respeta, y uno si no acepta mi razón, entonces actúo con él con agresión, con crueldad, ahí estamos ya pasando los límites de lo que es las criaturas humanas y los animales. Una palabra puede resumir el pensamiento que sería bueno que incorpore toda sociedad, más allá de la razón, la ideología, la religión y la creencia que uno tenga, que es la palabra compasión. Está bien. Uno puede tener una idea y pienso que el otro está equivocado y es un delincuente, pero compasión, sos un ser humano, tenés que tener compasión por los demás. Antes de todas las razones y las ideas y los criterios, el ser humano se tendría que armar de vuelta de lo que es la compasión, la piedad por el prójimo. Exacto, pensar en el prójimo. Y a veces algunos somos exageradamente individualistas, ¿eh? No pensamos en el prójimo. Exactamente. No nos ponemos en el lugar del otro. Cómo se crió, dónde se educó, qué circunstancias tuvo que vivir, por qué reaccionó como reaccionó. Por eso lo que le da la divinidad al ser humano es su capacidad de compasión y piedad para con el prójimo. Nosotros nos relacionamos con Dios a través de su piedad. Dios es piadoso y misericordioso. En la medida que nosotros seamos de la misma manera con el prójimo, ahí estamos incorporando la divinidad en nuestro ser. Totalmente. Y estos asuntos que parecen muy espirituales tienen que plasmarse en la realidad política y social de nuestra época. Así es. La compasión, la piedad y la misericordia deben ser políticas de Estado y actitudes de las personas. Querido rabino, y usted,
a los pocos meses que asumió el Santo Padre, Es verdad, se acuerda, el sí. padre, usted estuvo acá y vino contentísimo de los diálogos que mantuvieron, ¿no? Es verdad, es verdad. Y no le conté que la segunda vez que estuve con él fue en Jerusalén. Ah, mire. La primera vez lo fui a ver a los 15 días que asumió en Roma. En Roma. Y después, hace poco tiempo, uno de los viajes que hicimos fue en Jerusalén, cuando estuvo el Papa en Jerusalén. Los grandes rabinos de Israel, el sefaradí, porque hay dos, hay uno sefaradí Claro. y uno ashkenazí, me llamaron, me invitaron a participar en la reunión con el Papa Francisco por la relación que teníamos. Y bueno, tuvimos un excelente y hermoso diálogo, los cuatro, Qué bien. en centro de Jerusalén, en la Qué ciudad interesante. vieja, y le presenté a los, hice también de interlocutor, ¿no? Porque varios idiomas, y el Papa Francisco estaba muy contento que estuve participando en esa reunión, y se generó un diálogo más profundo y pudieron comprender las problemáticas del otro. Se plantearon sin con el ningún otro. tipo de limitaciones todos los temas, diremos. Todos los temas. Y Eso es muy importante. El Papa Francisco vino acompañado por su comitiva, por los cardenales, y también los grandes rabinos estaban por el Consejo Rabínico de Israel. Un diálogo donde se trató el terrorismo, la agresión entre los hombres. Ahora la leí una falta- carta que le mandó al de Alameda, Vera, que justamente la primera vez que dice públicamente el tema de su lucha contra la droga, contra Sí, todo este sí, tema. sí. Muy, muy, muy buena. Y que el terrorismo o la violencia que camina por distintas sendas. Claro. Una de ellas es el narcotráfico. Y las mafias que surgen de ahí. Exacto. Y todo de dónde, el otro tema que se hablaba es de dónde surge todo el problema también de la falta de educación. El tema cultural y El educativo. tema cultural, que fundamental. usted siempre lo dice y siempre lo habla. Cuando más cultura y cuando más educación, hay más probabilidades de que uno sea una mejor persona. Probabilidades. Porque uno aprende, estudia, puede discernir. Y puede discernir con mayor profundidad. No asegura, porque hay mucha gente sin estudio que es muy buena, porque también tuvo un ambiente agradable de amor. A lo mejor no de tiene contención. títulos. Por ejemplo, anteriormente el martes hablábamos con el embajador Abel Pose de lo que hizo el presidente Lula, que tuvo quinto Exacto, grado, pero fue un exacto. estadista de nota porque estudió, porque se preparó, porque leyó, porque Exacto. aprendió y Se aprende y con- aplicó lo que sabía al servicio de su país. Se aprende con el corazón y se aprende con la mente. Exactamente. Entonces, hay mucha gente que no tuvo la oportunidad de aprender con la mente, pero aprendió con el corazón. Exacto. Y hay mucha gente que aprendió con la mente y no con el corazón. Y hay gente que aprendió con las dos cosas. Con las dos cosas. Y eso sería Eso es lo ideal. mejor, ¿no? Eso es lo ideal. Bueno, entonces también se fomentó un chico cuando crece en una familia donde hay contención y amor. Es muy difícil que se torne en un delincuente, por más que no haya ido a la escuela. Exacto. Y un chico que fue a la escuela, aunque no tuvo contención, también disminuye la posibilidad de que sea un delincuente. Ese es en el marco internacional que hablamos como Claro, yo dirigentes me espirituales. protegiera en lo espiritual. Y lo otro que usted dijo hoy al final, esto del diálogo, de la compasión, etc. Uno se da cuenta, después de varios años, porque por ahí cometió también ese error, y yo lo digo públicamente. A uno le gustan que le den la píldora, que digan que es el mejor, el más inteligente. Pero a esta altura de los acontecimientos uno tiene que comprender que eso no sirve, que es perjudicial para el que conduce, para el que es gobernante, para el ser humano, para cualquiera. Que la discrepancia enriquece y la obsecuencia perjudica. Es verdad. Le contaba a un grupo de jóvenes. Bueno, usted está encargado de la justamente juventud, sí. Le decía que cuando una sociedad con enorme desafío y bueno, por cierto. son bravos los jóvenes hoy, Pero es inteligentes, importante. capaces y nos requieren mucha creatividad. Cuando cuando un grupo de personas expresa una opinión y se queja, quizás no está acusando a nadie, pero la queja en sí es importante para el que escucha esa queja. Por ejemplo, el que va al médico, uno elige el médico. Claro. Nosotros elegimos a nuestros gobernantes. En la democracia yo también tampoco estoy de acuerdo con aquellos que tratan a los gobernantes, gobernadores o presidentes, senadores, diputados con falta de respeto, porque ellos tienen la autoridad
moral que le adjudica al voto de la democracia. Ahora, a veces hay que revalidar títulos, querido rabino, porque a lo respeto mejor al que usted le tiene... eligen por todos los que figuran en el padrón, Claro. pero al año perdió Claro. credibilidad, confianza, etc. Hay que Entonces, hacer elecciones todos los días. creo que es claro, hay que hacer las cosas bien o de la mejor manera posible. Los seres humanos podemos equivocarnos todos los días, todas las horas, La verdad. todo Por el eso, tiempo. por eso la sociedad tiene el canal de la expresión, de la queja. Y esto tiene que exigirle rendición de cuentas, porque a veces los políticos decimos una cosa en la campaña, yo le decía, y después cuando asumimos hacemos otra cosa. Si esa otra cosa que se hace, yo pongo el ejemplo del doctor Frondizi, por ejemplo, que veo petróleo y política, y él cuando asume se da cuenta que estaba equivocado, y en menos de 4 años el autoabastecimiento petrolero, la industria automotriz, y nos convierte en un país que fue respetado en el mundo, ¿no? Sí. La queja y la manifestación de la sociedad es buena para todos, es buena para los gobernantes y es buena para la sociedad. Es como cuando uno, le quería decir el ejemplo, que uno va a un médico, uno elige el médico, ¿no? Sí. Ahora de repente el médico lo empieza a tratar y uno de repente empieza a gritar, ¡ay, no, me duele! Pero escúcheme, ¿usted me eligió? No, pero le digo que me duele para que usted piense cómo actuar en función de lo que me está ocurriendo ahora. Claro. Está bien que yo lo apoyé, que yo lo voté o que lo... Pero mire, me está doliendo algo, hay algo que me está molestando. A ver si me ayuda a encontrar una respuesta, Totalmente. una solución. Eso se puede ser un paralelismo con las sociedades. Cuando eligen a sus gobernantes y de repente se quejan, dicen algo le está molestando, necesita alguna respuesta, algún calmante, algún tranquilizante. Es verdad, usted es médico, pero quiero expresar lo que estoy sintiendo. Y el médico, para ser un buen médico, es aquel que sabe percibir qué está sucediendo con el paciente. Claro, y otra cosa, rabino, yo pienso que es importante que aprendamos todos, los políticos, los empresarios, los sindicalistas, todos, los intelectuales, los periodistas, ¿entendí? Creo que tenemos que entender, en este caso, refiriéndonos exclusivamente a nuestro país, que primero somos ciudadanos, pero que somos argentinos. Y tenemos que actuar en consecuencia. Y acá no podemos estar ya en el amigo-enemigo, sino que tenemos que estar en el diálogo, en el debate. Fíjese que la presidenta de Brasil, después de 12 debates, le gana a su adversario la elección. Yo ya leía un artículo sobre Estados Unidos. Ahí los presidentes debaten permanentemente, los candidatos a presidente. El debate enriquece a la sociedad. Es claro, Nosotros, y al ser humano. Nuestro libro básico de religiones se llama el Talmud, o la Gemara. El Talmud es un libro muy difícil de entender porque es todo un constante debate. El maestro dice algo y el discípulo lo retruca y trata de buscar el error en el maestro. Y así se va puliendo mejor la idea y se llega a una conclusión correcta. El debate es el único medio que tenemos los seres humanos, por eso cuando Dios crea al hombre, dice un espíritu parlante le dio la capacidad de hablar, porque hablando se va desarrollando y puliendo la idea. Totalmente. Y eso es lo que necesita una sociedad sana. Y acá en el país para mí, donde hay que plantear todas estas cuestiones, a veces aprobamos los presupuestos, que son la ley de leyes, a libro cerrado. O viene el jefe de gabinete y se manda un discurso escrito, generalmente, cuando viene al Parlamento, con preguntas que usted le tiene que formular 10 días antes, de decir que no puede repreguntar. Y yo creo que los presidentes, los gobernadores, tienen que dar conferencias de prensa, explicar lo que hacen, y la sociedad también tiene que ser protagonista y exigirle que le rindan cuenta de las acciones que desarrollan. Si no entra el cansancio moral, el descreimiento, la falta de confianza en el que conduce. Es decir, yo creo que tenemos que tener un poco más de amor, como decía usted, querernos un poco más los argentinos, como dijo en un mensaje cuando ya estaba enfermo don Raúl Alfonsín en el Luna Park, por ejemplo. Yo creo que este es un poco el esquema. Y sobre todo, que los 3 poderes actúen totalmente en forma independiente. Es decir, acá tenemos el tema de la muerte del fiscal.
Tenemos el tema de la Embajada de Israel, de la AMIA, etc. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido y todavía no podemos saber absolutamente nada? Ahora la gente es un reclamo que tenemos como argentino, no es un problema. Tenemos la obligación de que esto se esclarezca. Sí. Es lo mismo que ahora. El 70% de la gente cree que no va a esclarecerse el tema de la muerte del fiscal. Yo creo que todos tenemos que orar, el oficialismo, la oposición, todos cometemos errores, pero tenemos que entender de una vez por todas que el camino por el que estamos transitando no es el mejor, que teníamos que elegir el camino que más convenga, usted decía, al prójimo, a los seres humanos, a los 40 y tantos millones de argentinos, tanto oficialismo como oposición, y no estar peleando a ver quién sale en la foto con quién consigue que lo apoye fulano, sino tenemos que tener seriedad, sensatez, responsabilidad. Usted tiene que venir a predicar a nuestra sinagoga. Conocimiento. Si usted me invita, yo voy. Habla perfectamente lo que hay que hacer. No, nosotros, mire, tenemos en nuestro pueblo el vicio o la virtud de recordar y no olvidar. Hace casi 2000 años que se destruyó el gran templo de Jerusalén y todos los años, en la fecha del 9 de Av, nosotros recordamos y lloramos este acontecimiento trágico que fue la destrucción de la sociedad en Judea. Y seguimos llorando cada año, seguimos recordando esa destrucción. Y no se construye. Pero bueno, eso, la insistencia. Construir es fundamental. Pero para construir hay que insistir en recordar lo que destruimos con nuestras propias manos, lo que no hicimos. Y esa es la manera de poder llegar adelante con la construcción. A veces, querido rabino, uno dice, yo por lo menos sostengo esto, que en lugar de pelearnos, porque esto nos pasa a los argentinos, nos estamos enfrentando por el pasado, cuando tendríamos que pensar en el futuro. Exacto. Y a veces uno tiene que decir, no me importa de qué sector vienen, sino a dónde vamos. Muy bien, muy bien. Me parece que este es el planteo que tenemos que hacer. Así como Dios mira a los hombres, Dios nos va a juzgar por lo que hicimos en el pasado, pobre de nosotros. Claro, pues todos cometimos errores. El otro día leí un artículo sobre Cervantes, de mi querido amigo el doctor Claudio Escribano en La Nación. Sí. Él ahí hablaba del tema de que nadie puede tirar la primera piedra porque esté libre de pecado. Y esta es la verdad. Exacto. Yo creo que tenemos que, primero, pedirle a Dios que nos dé la sabiduría necesaria para acertar en nuestras decisiones. Segundo, la humildad indispensable para reconocer nuestros errores y enmendarlos todas las veces que sean necesarios. Porque nos hace falta mucha humildad también, ¿eh? Nadie se puede creer dueño de la verdad ni el ombligo del mundo. Es decir, este es un poco el esquema. Yo creo que si actuamos de esa manera y tratamos de poner un acuerdo en la unidad dentro de la diversidad, porque no vamos a coincidir en un 100%, tenemos que transitar ese camino que nos lleve hacia el futuro de grandeza que todos pretenden. Eso es muy importante, que el hombre comprenda que así como dice el Talmud, así como los rostros son distintos, las ideas son distintas. Nunca vamos a encontrar a personas y no hay dos personas iguales en el mundo. No existe. Todos tenemos ideas distintas, pero tenemos que tener ideas en común. Así es. La sociedad tiene que tener una idea en común. Los individuos pueden tener ideas distintas, pero las sociedades tenemos ampliamente que encontrar caminos que son comunes para todos nosotros. Y como decíamos, la compasión, el prójimo, la solidaridad, el diálogo, y no la fama, el poder, la riqueza, y bueno, son los vicios que si uno lee la Biblia siempre son los vicios de siempre del hombre. Así es. Y la lucha constante que tenemos todos los días con nuestro propio instinto. Solamente cuando luchemos contra nuestros instintos internos, lograremos esclarecer aquellos temas políticos que nos angustian el alma. El tema de la AMIA, de la Embajada de Israel y el atentado, y lo ocurrido últimamente con en paz descanse el fiscal Nisman, nos angustia el alma. Nos angustia el alma y la respuesta no es política, primero es humana. Tiene que haber una previa decisión de un comportamiento humano digno para después canalizarlo en la sociedad a través de los mecanismos políticos y sociales. Pero si el humano no pule su espíritu, entonces no podemos pretender o exigir a algo que no lo tiene adentro de su ser. Ahora, querido,
Rabino, nos faltan 3 minutos, creo, o 2 minutos. Yo digo lo siguiente. ¿Cómo cree usted que tenemos que todo, porque queremos apoyar, queremos colaborar, de cualquier lugar creo que tenemos que ser útiles? No interesa que uno sea presidente, rey, papa, creo que entre todos, en un nivel de igualdad, de seres humanos, de simples ciudadanos, creo que tenemos que trabajar para que esto se esclarezca. Yo digo que es una situación gravísima, digo así para ponerme en dos posiciones, en un extremo al otro, y la otra es que tenemos que dejar que la justicia trabaje con libertad, pero que esclarezca definitivamente. No tratemos de obtener rédito político de esto, porque es nefasto para el país, para la gente, para los seres humanos. En la charla que tuvimos en Jerusalén con los grandes rabinos y el Papa Francisco, uno de los temas que comentamos es que es algo simple, ¿no? Pero que es una gran verdad, que estamos todos los seres humanos en el mismo barco. Exactamente. Entonces, mi camarote, tu camarote, estamos en el mismo barco. No esperemos hasta que se empiece a hundir el barco cuando ya no tenga ningún sentido si tengo un problema en mi camarote o en el otro, cuando todo el barco se está hundiendo. Somos una sociedad entera. Así. Y tenemos que visualizarnos como tal. El problema es que el hombre no se visualiza como un todo, se visualiza con el prójimo, se visualiza como un todo con él mismo. Este es el gran problema del hombre. Somos un país, somos un grupo de personas que nos llamamos argentinos, y nosotros juntos vamos a sobrevivir o vamos a fracasar. Depende de que todos nos pongamos de acuerdo, aunque sea, empecemos con algo. En algo. En algo. ¿En qué estamos de acuerdo? Cuando en mi casa queremos poner... Pongámonos de acuerdo primero. ¿En qué estamos de acuerdo? Es claro, y dejemos lo otro para debatir, discutir, analizar, dialogar. Vamos a descubrir que estamos de acuerdo en muchas más cosas que las que estamos en desacuerdo. Totalmente. Querido Rabino, le agradezco enormemente su presencia. Se nos fue el tiempo, usted sabe que la televisión es así. Es un placer hablar con usted. No, usted para mí. Me aprende mucho. No, al contrario, yo le agradezco enormemente su presencia y sabe que le tengo un profundo afecto y un profundo respeto. Le agradezco mucho. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La tenemos que pesar. Acá. No, pobre, no la hagas pesar, no la hagas pasar por este momento. No, a la valija de mano. Ah, la valija, sí, la valija, sí. Marcos, no va a pasar nada, quédate tranquilo. No es que tengo miedo del viaje, lo que no quiero que compres. Gente, perdón, Claudia trabó las valijas, puso de todo, la explotó. Estaba tan grande, déjeme que yo voy a... Todo con quiero pagué, y en 12 cuotas, el hotel, los pasajes, todo. Y el tipo Muchachos, se sigue quejando. ¡Saquen la grandota! Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas. Trae tu sueldo. Cuido tu guita. Shell, 100 años en el país, contribuyendo a construir su futuro. Activa es ser una provincia que te da el respaldo que necesitas. Estés donde estés, siempre. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Auspicia este programa. LAN. El encanto de volar. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. La verdad que ha sido un gusto hablar, dialogar
y escuchar el análisis y la postura que adopta el rabino Sacca. Yo le agradezco profundamente su espíritu de amor al prójimo, de solidaridad, de que el ser humano tiene que dialogar y entenderse. Y creo que todo esto sabemos, la gente que cuando el ataque a la embajada de Israel, cuando murieron creo que 80, 90 personas, cuando la AMIA, ahora la muerte del fiscal, etc. Creo que tenemos la obligación y el compromiso de tratar de ser solidarios, de pensar que somos ciudadanos, que somos seres humanos, pensar en el prójimo. Y a veces somos exageradamente individualistas, pensamos en nosotros y no en el otro. Y lo otro fundamentalmente también tengo que señalar, y creo que hay una redundancia que dije antes fundamentalmente, que nuestro compromiso es de evitar que la gente se destruya una a la otra. El ser humano, a veces yo decía que en nuestro país se tropieza y le pegamos un empujoncito para que se caiga, en lugar de darle la mano para evitar que se golpee. Creo que nuestra obligación y nuestro compromiso es ser constructivos, pensar en los seres humanos, querernos más, pensar que en la sociedad lo que tiene que primar es el bienestar general, como lo dice el preámbulo de nuestra Constitución. Y tenemos que el sistema republicano, como lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución, y el federal tener plena vigencia, independencia de los poderes, y que las cosas que tiene que juzgar la justicia la pueda hacer sin que nadie tenga presión sobre ella, que actúe totalmente en libertad para que los hechos deneslables como estos puedan ser analizados como realmente corresponde y puedan ser esclarecidos como la sociedad lo está esperando.